Saludos amigos, bienvenidos a nuestro primer programa Conversando con los años, en el cual nos proponemos recordar pasajes de nuestras vidas y por ello contamos hoy con la presencia de Alberto Contreras, quien además de otras cosas posee una excelente memoria, como ustedes comprobarán. Gracias a Dios estamos conversando aquí, han pasado muchos años desde que nos conocimos, somos viejos amigos. 1963. 1963, oye eso. Bueno, quiero presentar a Néstor, era el director de dramaturgia. Realmente soy director artístico, soy actor, instructor de arte y por eso fue que nosotros nos conocimos. Sí, muchos años y también un país bien complejo como Cuba. Hace muchos años estamos en el exilio, yo llevo 28 años en el exilio, no he ido más a Cuba, pero tengo una nostalgia infinita de regresar a Cuba, de oler la tierra cuando cae, cuando llueve, el olor a tabaco, porque me crié en Consolación del Sur, Pinar del Río. Aquellos años mozos, aquello era hermoso, y hemos perdido la noción, hemos perdido el sentido de la libertad, hemos perdido tantas cosas que ya no sabemos qué tenemos. Entonces nos quedan años, por lo menos años acumulados, que servimos para algo, por lo menos para dar experiencia, para orientar y para recordar. Y de todas esas experiencias, ¿qué puedes contarnos hoy concretamente, Alberto? Hace mucho tiempo vengo pensando hacerlo, pero no he tenido condiciones para hacerlo. En primer lugar, no es que me haya faltado la memoria. Ya ahorita la memoria, como dice, esa memoria ética se va perdiendo porque con los años vamos mermando. Pero me pasaron cosas tan significantes en mi vida en Cuba y cómo llegué aquí a Estados Unidos. Ante todo tengo que reconocer mi condición, soy un opositor cubano, víctima de la inteligencia cubana. Entonces, pues nada, repito, yo era un trabajador del Ministerio de Comunicación, un funcionario del Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones se encuentra en la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución se coordina ya todos aquellos trabajos a nivel nacional como ministerio, estaban todos subordinados al Comité Central. Y todas las personas que dirigían ese ministerio, por lo regular los ministros, estaban subordinados directamente al comandante Fidel Castro. Yo nunca fui militante del partido ni de la juventud, pero trabajé una plataforma, diría yo, plataforma, me estoy acordando de los influencers, que eso voy a hablar un poquito también de los influencers. En ese lugar, es decir, todo lo que está en esa dirección, en esa plataforma del ministerio ministerial, los directores están subordinados al ministro y los ministros subordinados a Fidel Castro. Bueno, en conclusión, yo empecé a tener unos problemas, eso fue en el año 85, 86, ya me empecé a destacar como un trabajador de comunicación dentro del sindicato. Yo atendía lo que era asuntos social y laboral, pero lo que no sabía que por mi propia experiencia que la víctima, es decir, que yo fui el que di lugar primero a todo eso que tenía que defenderme, tuve que defenderme yo mismo. Y ahí habían leones con corbata. Entonces, sí, es curioso, que yo mismo después tuve que defenderme. Una cosa que era laboral de la noche a la mañana se convirtió en algo político. ¿Por qué? Porque, como sabemos, un sindicato en Cuba, mayormente el secretario general del sindicato siempre es militante del partido. Así que el sindicato y el partido tienen una vinculación muy directa, muy íntima, que hace daño, porque no hay esa libertad de verdad, esa defensa de los trabajadores, eso no existe. Y yo sé, yo con mi razón, ¿no? A lo mejor eso tiene razón, pero yo luchaba por mi razón, por mis condiciones, porque en la situación que estaba, era necesario enfrentarse a esa gente. Bueno, de la noche a la mañana, como repito, me botaron del Ministerio de Comunicaciones, me sacaron del Ministerio de Comunicaciones. Yo era una persona conflictiva ya dentro del Ministerio de Comunicaciones.
era conflictivo. Entonces, por tanto, empezaron a hacerme la vida, como decimos nosotros cubanos, un yogur. Recuerdo que mi primera acción para defenderme fue que tomé la decisión de repartir octavilla en el ministerio, a todos los trabajadores de comunicación. Un día en la mañana me levanté, eso que tengo yo un poco dislocado, me busqué un stencil, la colaboración de una persona, que eso fue un gran dilema después, ¿no? Cuando había un stencil por el medio y eso solamente estaba a nivel de direcciones. Por tanto, había que saber de dónde salió el stencil. Yo hice como cerca de 2000 reproducciones y repartí unas 1000 a todos los trabajadores de comunicación. Y aparte de eso, salía el comité, mejor dicho, primero fue la octavilla. Después salí a la Plaza Solución con carteles. Salí con carteles a la Plaza Solución y eso me pudo costar la vida. Así que atentaron contra mi vida físicamente. Pero lo curioso de todo esto, lo importante de todo esto, que ahí surgieron cosas que dieron lugar a misterio que yo actualmente no entiendo, no entendía. Y fui buscando y eran todos relacionados a cosas divinas, diría yo, a cosas sobrenaturales. No van a creer lo que voy a contar, pero es la realidad. Y vivo de testimonio. Todas estas cosas en línea, había mucho, diría yo, en línea, pues llevé mi situación, como ahora actualmente, después que en el exilio, me dediqué a hacer un libro de esas cosas y llevarla, es decir, Mostrarla. a montar, sí, Mostrarlas mostrar el libro, donde comencé a hacer una antología de testimonio con un velo novelístico, donde el protagonista era yo. Yo empecé mi libro. Pero, vuelvo y repito, mi vida está preñada de muchas cosas interesantes y sorpresas que me dio la vida, y misterios que no sé por qué, pero me sucedieron. Por ejemplo, Fidel Castro. Fidel Castro, puedo afirmar que tuvo una participación directa en mis problemas. A oculta, pero me fui percatando de lo que estaba pasando, porque eran misterios, pasaban cosas que yo no entendía. Vamos a empezar, quiero llevar las cosas que poco a poco quiero ir contando, quiero perder el hilo de la conversación para que se me entienda. Y aquí doy razón de por qué afirmo que Fidel Castro estaba en todo eso. Y después qué me llevó al seno de la familia Fidel Castro. Yo tuve una cercanía, yo estuve en el padrería del IOS de la familia Castro durante varios años, que tuve que pagar un precio muy alto, una varilla muy alta que no la saltaba ni Sotomayor. Digo todo esto porque mi relación fue directamente con la señora Agustina del Carmen Castro Ruz, quien iba a ser mi madrina. Después contaré por qué razón no llegamos a concluir, no se materializó eso. Pero en su casa sí se realizó el bautismo. Allí ella preparó el bautismo ella misma, pero como Esa es la hermana de Fidel Castro. la hermana, sí, la hermana menor de Castro, la hermana menor de Castro. Bueno, no quería saltar las cosas. Estamos por que salía a la Plaza de Revolución con carteles, que no sé qué, tentaron contra mi vida. Pero empezaron a surgir cosas en ese periodo de tiempo que fue del 88 al 91 que viajo aquí a Estados Unidos por primera vez. Esas son las cosas que quiero ir llevándola, sí, concatenadamente, que no se salta una cosa a la otra, porque si no van a entender la historia. Digo todo esto porque cuando esa época yo no conocía a Agustina. Yo no conocía nada, a ninguno de la familia Castro. A ninguno. Pero había algo que yo siempre me preocupó. En ese lapso de tiempo, Lucho, yo tenía unos sueños. Siempre soñaba con el comandante. Siempre. En el mes 2 y 3 sueños. Y decía, esto no era normal. Eran actos psíquicos míos que se reflejaban en la vida de Fidel o viceversa. Hubo momentos en que esto era intercambiando palabras con otro amigo mío, pero Pablo de Bernini, ¿no? Que estaba conmigo en el Ministerio de Comunicaciones, y le dice, chico, a mí me pasa algo curioso con el comandante. Cada rato tengo un sueño y con él, y a veces yo digo cosas que poco tiempo después Fidel las dice, y yo no sabía cómo provenía eso, no sé. Bueno, efectivamente, un día yo dije una expresión, porque
La expresión era así, literalmente, sí, una expresión muy popular que todo el mundo conoce, cualquier cubano en un discurso lo dice, se puede hacer una casualidad de Fidel Castro, ¿no? O una casualidad mía. Dice, de buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. ¿Puedes repetir otra vez eso? Hay una expresión muy conocida en Cuba y de buenas intenciones está empedrado el camino que da al infierno, que va al infierno. Bueno, le hice el comentario con este muchacho, con un compañero de mi trabajo, Pedro Pablo Bernini. Compadre, a la semana, Fidel Castro se baja con un discurso y dice la palabra. Entonces, que se sorprende ser, no yo, porque yo lo dije antes, primero que Fidel. Y entonces cuando él me explica, ven, tú viste, Fidel dijo, en el discurso pronunció esto. Y yo, no es lo que te digo, yo no sé por qué me pasan estas cosas. No tengo una respuesta psíquica ni una respuesta espiritual, no tengo nada que me pueda respaldar por qué razón. Bueno, la cosa siguió así. Como yo tenía ese proceso de reuniones con el ministro, en conclusión me votan y me hicieron un alto repudio. Quiero aclarar algo para no seguir, para no caer en el tema. Ya sabemos que el tema es sobre política y sobre Castro y la familia Castro y por ahí empieza todo. Y Estados Unidos y hay muchas cosas, personas comprometidas en todo esto. Casualmente todo. Las casualidades no existen. Lo que existe son las citas, como dijo Jorge Luis Borges a un alumno, porque en una conferencia que estaba dando en la Universidad de España, dice que las casualidades no existían. Uno de los participantes de la conferencia, uno de los estudiantes, le preguntaba, profesor, ¿y qué es lo que existe? Dice, no, las casualidades no existen, lo que existe son las citas. El alumno dice, ¿y con quién? Dice, con Dios. Y de eso yo no lo dudo. Porque las casualidades, me pasan muchas casualidades que después se convertían en realidad. Por eso es que pongo en contexto a Jorge Luis Borges. Admiro mucho su literatura. Bueno, digo todo esto porque a tenor de todo esto, yo empecé a hacer muchas cartas a Castro, Fidel Castro. Pero no era nunca nadie me contestaba la carta. Pero que un día yo me pongo a leer un libro, que muchos deben conocerlo, que se llama Fidel la religión, que es escrito por el Frei Beto. En la página 84, y no mal me equivoco, en una de las páginas, no sé, por ahí estoy, por ahí vamos, Fidel le plantea a Beto que Mar y Martí tenían muchas cosas en común. Martí y Mar, las mismas iniciales en los apellidos, que por eso tenían muchas cosas en común gracias a esa casualidad. Bueno, cuando yo leo eso, me quedo así en reflexión y digo, concho, me da por eso otra carta a Fidel y le digo, óigame, yo no estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo nunca usaba, que le dije ahora a Oreste cuando me presentó Alberto Contreras, no, ahora yo de ese día adelante yo empecé a llamarme Alberto Félix Contreras Ruiz. Alberto F. Contreras Ruiz. Y yo no había fijado, entonces yo le digo en una de las cartas, le pronuncio, mira, no estoy plenamente de acuerdo con usted de que Mar y Martí, porque Mar era un materialista, un comunista, una persona que impopular para mí, y que Martí era un soñador, un poético, que siempre luchó por la libertad de Cuba, un patriota, que no comparar a Mar y Martí. Martí tuvo cierta opinión, es decir, cuando Mar muere y se ha muerto Karl Marx, como estaba al lado de los pobres, merece honor. Pero ahí para allá lo que le dio fue, vaya que nunca estuve de acuerdo con la teoría de Carlos Marx. José Martí nunca es incompatible con la teoría de Carlos Marx. Bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces lo que pasa en todo esto es que yo cuando le hago la carta le digo, porque usted se llama Alejandro Fidel Castro Ruz, teniendo en cuenta que su nombre anterior era Hipólito, Fidel Hipólito Castro Ruz. Usted se cambió el nombre en base al conquistador macedónico Alejandro Magno, y como usted es Fidel Castro, se puso Fidel Alejandro Castro Ruz. Y yo le dije que no era, yo no estaba de acuerdo con esa hipótesis suya. ¿Por qué? Porque yo me llamaba Alberto Félix Contreras Ruiz, pero yo era un hombre libre. Y usted es un dictador. Bueno, a partir de ese momento, noté. No, yo no usé la palabra dictador. Lo que sí quise decir que era un dictador. Así que la memoria un poco que me falló. ¿Y eso no te afectó en tu vida diaria? No, al contrario. Al contrario. A partir de ese momento,
yo comencé a, yo comencé a ver cosas extrañas en mi vida. Y es decir, los servicios de inteligencia estaban obrando conmigo ya. Además, me mandaban a buscar consecutivamente el Comité Central para que explicara que dónde yo había sacado el stencil. E incluso yo cuestionaba a Fidel Castro cuando atacó al cuartel Moncada. Y yo le decía a la gente, bueno, Fidel atacó al Moncada y no... ¿Y qué pasó? No pasó nada. Yo lo único que he hecho fue una carta al ministro de Comunicaciones, donde yo lo cuestionaba como corrupto. Y fue una carta, como expliqué, a Monserga para no dar la verdadera personalidad, pero en realidad me estaba dirigiendo a Fidel. Es decir, que por carambola responsabilizar a Fidel de todo lo que estaba pasando en el Ministerio de Comunicaciones. Ellos se dieron cuenta de todo eso, pero me trataron con otra táctica, una táctica receptiva, y recibo una carta del Comité Central de parte de la oficina de Fidel Castro. ¿Recibiste una carta? Sí, está escrita por Asunción Salazar Mesa, una funcionaria, era una de las secretarias de Fidel, y me envió una carta y que mis problemas estaban estudiando, que tuviera calma, que no iba a haber problemas. Y yo seguí luchando, es decir, de una forma tenaz. Yo hacía habido y por haber todo lo que podía haber por demostrar mi inocencia y demostrar la corrupción de ciertos individuos del Ministerio de Comunicaciones. Quiero aclarar en todo esto, y lo voy a decir desde el punto de vista como personal, que lo primero que tiene que ser una persona, aparte de que nos identifique el amor, no odiar. Yo no odio a nadie. Quiero aclarar esto muy específico. Quiero aclarar porque a veces tengo actitudes mandatorias, es decir, contestatarias, firmes y cierto, pero no, lo hago desde el punto de vista ético, no un punto de vista de agresividad. Le digo todo esto porque a mí atentaron contra mi vida, todavía tengo secuelas de mi cuerpo. Son, diría, como dice la canción, heridas de mi cuerpo que, porque soy como el árbol talado que retoña donde aún tengo la vida. Es decir, tengo todavía secuelas en mi cuerpo de los daños que me hicieron cuando tentaron contra mi vida en la Plaza de la Revolución. Se disparó y todo. Me cayeron 4 personas con armas blancas y todo. Y yo solo, indefenso. Y tuvo que intervenir hasta el director del Teatro Nacional, Pedro Rentería, militante del partido, que fue uno de los que me defendió en el primer juicio que tuve con esa gente. Esas personas eran un teniente coronel. Esas personas trabajaban en el Ministerio de Comunicaciones, eran parte del coligado ese administrativo que habían hecho abiertamente una lucha contra mí. Y están aquí actualmente, viven en Jaelía. Mira, con Cefra, para que la gente sepa si son vecinos. No tengo nada contra ella. Hoy en día es como yo, somos refugiados. No odio, pero sí quiero poner el plano de todo esto. No quiere decir que está aquí mandada por el gobierno. No sé, no puedo dar una explicación, pero están aquí. La familia esa. Y el marido, teniente coronel, fue atacado por un teniente coronel y todo eso trataron de taparlo, pero bueno. La cosa fue que Castro personalmente empezó a tomar participación en mi problema personal. A tal extremo que a mí me celebraron un juicio en la provincia, en el Tribunal Provincial de La Habana, que está frente al Capitolio. Está frente al Capitolio. Sí. Bueno, por una carta que le hice al ministro de Comunicaciones, Manuel Castillo Rabasa, donde lo responsabilizaba él de flojo y además por todas las cosas que pasan en comunicaciones, la corrupción que había allí era... Y por esta familia, con Cefrao también. Pero bueno, lo demostré, no teóricamente, sino con hechos palpables. Pero ¿qué pasó? Se formó un grupo de trabajadores, empezaron a apoyarme. Es decir, se identificaron con la causa, porque eran víctimas también. Y ya éramos un grupo de cerca de 4 o 5 personas en un ministerio. Ya eso para ellos una preocupación, porque los trabajadores estaban a favor de nosotros, pero había miedo, como pasa en Cuba, que la gente tiene miedo a hablar, pero simpatizan contigo. Es decir, el secreto, estaba todo a nivel de pasillo. Eso fue escalando al Comité Central, como te dije, como expulsaron, pero yo nunca tiré la toalla. Yo siempre combatiendo y pasé por todas las ofertas que puede hacer un gobierno a una víctima del comunismo. Y puedo explicar. Pasé por la expulsión, porque por la crítica, como te dije, un acto de repudio que es vergonzoso, bochornoso, eso es lacerante, penetra, te hiere, te desespera, eso es lo más triste que puede tener un ser humano cuando es digno, cuando tú tienes tu dignidad, que tú estás
completamente seguro de tu inocencia, de tu pureza, que te haga algo así sucio, es desastroso para tu vida personal, pierde tu identidad, pierde todo, te desestabiliza. Yo pasé por eso. Pasé por eso. Número uno. Número dos, pasé por soborno. Porque hay que explicar que hubo soborno. Hubo una época en que a mí se me llama y yo cobraba 325, que era un sueldo, un salario bien decoroso en Cuba. Y tenía un vehículo, tenía una moto. Y yo cobraba 325 pesos por... Bueno, una vez, una ocasión, me llaman de la Seguridad del Estado cubana y me dicen que han llegado a un arreglo, que el alto mando de la Seguridad del Estado cubano había llegado al acuerdo de que yo todos los meses pasara por Villa Marista a recoger ese dinero. Yo miré aquello, pero entrar de una forma sentimental primero. Alberto, tú tienes 2 hijas y a ti te hace falta dinero. Está en porque como yo he dicho, 2 cosas que no eran, ellos lo habían calificado como algo que no podían netamente decir que era contra el Estado, pero hice 2 acciones que eran comprometedoras, que me identificaban ante el pueblo. Primero salí con carteles que estaba un grupo había una comisión de derechos humanos en Cuba que por primera vez Castro permitió que fueran a Cuba, un relator especial, en el 88 fue eso, y yo salí cuando el ciclón Alberto, fue cuando se presentó amenaza de ciclón Alberto, y yo salí con los carteles, decía, hay uno que decía, justicia sí, poder no. Uno de los carteles decía así, justicia sí, poder no. Y la otra decía, representante de los derechos humanos, he aquí un caso. Ese es el otro cartel que tenía, lo hice con carbón. Bueno, y eso me cogieron a mí en la Plaza de Ilusión, el primer bao. No me llevaron a Villa Marista, no me llevaron a Villa. Me llevaron porque yo vivía cerca del Comité Central en esa época, vivía en Colón y Panorama, un edificio de 12 plantas. Conclusión, allí tuvieron un encuentro en la casa donde yo vivía, que no querían hacerme daño, que mira, que esto era así, que esto era asado, que me dio una cita para que fuera el otro día a este paraíso, que no quería evitar, ellos querían no dar a aparentar que me habían detenido, que fuera al comité, a Villamarista. Me dieron una cita a Villamarista, que no podía seguir esas acciones más, porque ahí fue donde yo, vuelvo y repito a todos ustedes, donde yo cogí la bandera de estandarte ese de luchar en contra de aquello, porque no es que cogí miedo, pero me amenazaron. Una amenaza, mira, no siga con el huevito esto porque pues te meten 2 o 3 electrochocs y no sirve más nunca para nada. Cuando me dieron eso, yo le dije al capitán Pedrosa, era un capitán de la Seguridad del Estado, ¿y ustedes son capaces de hacer eso? Dice, nosotros por la revolución somos capaces de hacer cualquier cosa. Digo, está bien. A partir de ese momento, yo no fui más revolucionario. No voy a decir que revolucionario, porque yo soy revolucionario. No, ese cartelito le pone a uno revolucionario. No. El contrarrevolucionario es revolucionario, porque tú estás haciendo un cambio, tú estás luchando por un cambio, tú estás luchando por algo de bienestar social, por el bien común. Tú estás luchando por el bien común, no por ideología. Yo no lucho por ideología, yo lucho por amor. Número 1, es decir, número 2, ya estamos delante del soborno, que me sobornaron, de la amenaza, son 3 que estamos cumpliendo, 3. La otra de las cosas que es el destierro, pues me desterraron. Yo estuve aquí estuve en Estados Unidos un año, perdón, 6 meses, casi en 6 meses en Estados Unidos y regresé a Cuba. Pero vine aquí a Estados Unidos la primera vez porque todo está bien coordinado por la Seguridad del Estado, por el gobierno cubano, por los servicios de inteligencia. No sabían qué iban a hacer conmigo, porque sabían que yo tenía razón. Hasta que tuvieron que reconocerlo y dicen, mira, no sabemos, en realidad sabemos que tú tienes razón, pero no podemos hacer nada. Están maniatados. Entonces, se da un evento bastante interesante en todo esto, que yo intento meterme en la embajada de Venezuela. Cuando me veo desesperado, ¿por qué? Pues como yo le escribí una carta al ministro, y voy a hacer un eufemismo en estas cosas, yo
le hice la carta y pocos días después del Ministerio es decir, de personal del trabajo del mismo ministerio, me envían una carta de separación definitiva de Vida y Licor, no, del Ministerio de Comunicaciones. Y yo, en mi arrogancia y mis cosas, un eufemismo, como decía Hemingway, me limpié la desembocadura del intestino grueso y se la envié al ministro, así mismo, a vuelta de correo. Y eso fue una ofensa grande. La peste llegó hasta el Comité Central. Y no sé, se echaron a reír, pero me respetaron. De la noche a la mañana se apareció un fiscal en la casa y tenía 4 años de privación de libertad por desacato. Cuando vi eso, corriendo, yo intenté meterme en una embajada, buscar contacto, un tal Almeida, de la Embajada de Venezuela, un funcionario de la Embajada de Venezuela. Y sí, había todo preparado para meterse en la embajada. ¿De qué año estamos Estamos hablando ahora del 91. Del 91. Yo empecé el 88, fíjense todo lo que he recorrido, sigo el martirio ese buscando purificar mi imagen, demostrar, decir, luchando por una restitución moral ante mis compañeros, que es lo que yo quería yo. Yo lo único que quiero es que me vayan al Teatro Nacional, donde me hicieron eso, y restituir mi moral. Eso no, ellos no podían darse lugar a eso, no tenían moral para eso. Pero bueno, yo seguía luchando por eso. Y me dejan hacer 1000 cosas que me permitieron hacer y no se metían conmigo. No sé si era Fidel. No, yo sé que era Fidel, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Después de esa carta, ya yo no era lo mismo, no era el mismo. Y empecé a ver cosas extrañas. Y una de las cosas fue, que le puedo decir así, fue que me mandan a buscar para el dinero, para darme, decir, todo lo que yo ganaba, que todos los meses pasara por Villamarista y que me pagaban los 325 pesos eso. Que en aquella época eran casi Sí, 325 dólares. sí, estamos hablando que había mercado ahí en 42 y Tercera, y tú ibas a cualquier tienda y compraba a mi hija, que estamos hablando que había nacido en el 85, y les compraba los paquetes de yogur de búfalo, para mi hija, y leche y todo. Y entonces, pero bueno, yo no lo que podía hacerlo, porque ganaba bien. Entonces, nada, pues pasó todo ese tiempo. ¿Cuántas veces recibiste ese? No, espérate, ahí está la cosa, ahí está la alegación mía y tengo forma de demostrarlo. Yo me quito un zapato, que tiene un hueco de zapato, y el muchacho es un muchacho joven que me conmovió. ¿Por qué? Fíjense, señores, hasta qué punto está la ideología penetrada hasta el tuétano de los jóvenes cubanos, de muchos de ellos que estaban, que eso es emoción al poder, como podemos decir eso, psicológicamente eso es emoción al poder. Estos muchachos jóvenes que cogen un poco estudiado y lo ponen en ciertas responsabilidades, ellos actúan de una forma irresponsable. Bueno, él me dice a mí, tú tienes 2 hijas. Chico, yo no sé por qué el comandante, y se echó a llorar delante mía, que yo me veía que era un oficial de la inteligencia llorando, porque le echaban la culpa, porque el comandante, porque cuestionaban al comandante. A mí que yo me quedo y digo, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, me ofrecen el dinero y yo me quito el zapato y le enseño el hueco. Le digo, mira, yo tengo un hueco en los zapatos, a mí me hace falta dinero, es verdad. Yo tengo 40 años, tenía 41. Y tengo 2 hijas, tienes razón. No, pues tú tienes una fiesta, un club, tú puedes ir a un restaurante. Sí, todo eso es verdad, pero yo quiero una restitución moral, es lo que yo no quiero nada de eso. Y si yo acepto algo de ustedes ahora y venir aquí, yo soy un agente del Seguridad del Estado. Y eso jamás por mi cabeza no ha pasado nunca. Ni nunca lo voy a hacer. Bueno, desaprobé eso, no firmé ese papel, nunca seguí pasando hambre. El tiempo pasó y pasó, y ya viene la cita. Viene la cita al el juez provincial, a la provincia de jurídica, el tribunal provincial que estaba frente al Capitolio allí en Prado. Y yo me acuerdo que el juicio iba a ser un 30 de mayo del 91. 30 de mayo del 91. Causa 30 del 91. La causa 30 me acordé de Ochoa, que por eso tenemos que hablar muchas cosas de mí. Esto es un tema que va a durar, no sé cuántas citas tendré aquí, participación de esta forma, pero van a ser varias porque es larga, la historia es larga. Y interesante y llena de incógnita y de admiración y de pesimismo también, por supuesto, de sufrimiento. Cualquier cosa muy fea que están pasando, que ha pasado aquí en el cine, no allá. Yo estoy culpándolo allá y acusándolo allá, pero aquí tengo que hacerlo aquí y acusar aquí.
Esto, salí, bueno, era el 30 de mayo del 91. El día 25 de mayo, no, 26 de mayo, hay un operativo alrededor de mi casa. Yo vivía en G y 17. El señor Oreste vivía en G y 21. Cerca. Vivíamos relativamente cerca. Se me cuelan ahí como a las 5:30 de la mañana. Yo vivía en una casa que tenía una entrada en el segundo piso, una casa de familia, como le dicen ellos. Habían varios apartamentos ahí, pero la puerta se cerraba y a las 6 de la mañana, 5:30 llaman y yo cojo el teléfono y, mira, es la policía, hace falta que abran la puerta de entrar a la casa, queremos hacer una visita. Bueno, abrí la puerta. Yo recuerdo que bajé a abrir y empiezan a cuestionarme, eran dos muchachos jóvenes, vestidos civil, y me dice, ¿tú vives aquí? Yo, bueno, claro, yo vivo aquí, pues estoy aquí. ¿Quién vive en el apartamento 12? Y yo viví en el 12. Pero lo que no sabía es que yo recientemente había hecho una permuta internamente en el mismo edificio y me mudé para otro apartamento con otro número, que era el 1. Y yo caigo, digo, esto es para mí. Digo, bueno, el 12 vive María Antonia, que era la que había hecho la permuta con nosotros. Dice, pero, María Antonia. Y ahí lo vi Alberto Contreras. Y yo, no, Alberto Contreras soy yo. Cuando dije eso, enseguida me detuvieron. Dice, mira, tenemos necesidad, el jefe tiene necesidad de hablar contigo. Bueno, y que tengo que vestirme, yo estaba en cholo. Me acompañaron hasta el apartamento de mi casa, me esperaron me vestí y bajé con ellos, pero lo asombroso de todo es que cuando yo bajo ahí, aquella esquina estaba tomada, habían 4 carros partidos con antenas, que iba a un operativo grande. Eran 3 carros, eran 4 o 5. Y me monté en uno de ellos. Respetuosamente montaron y fui a parar a Villa Marista. Ya era como la 3ª o 4ª vez que yo había. Que cuando no me buscaban, cuando no me estaban buscando. Entonces, nada, pues allí un oficial habla conmigo, que ese fue el que lloró, el otro fue el que tuvo problemas para hacerme la entrega del soborno. El que habla conmigo y me dice, Alberto, ¿qué tú piensas hacer para evadir el juicio? Digo, bueno, si tengo que montarme arriba una tiñosa con tiña, lo voy a hacer. Pero yo me voy de aquí a este país. Yo no he hecho nada. Yo lo que he hecho es una carta reclamando mis derechos. No he hecho nada. Dice, sí, pero son cosas que tenemos que precaver. ¿No? ¿Cuál es? Sabemos que te quieren meter en la embajada de Venezuela. ¿Eso es verdad? Digo, chico, ya que tú no estás diciendo porque ustedes han hecho una investigación exhaustiva, te voy a decir, yo no voy a negar, sí. Y no en la embajada de Venezuela, donde tenga que meterme, pero yo no voy preso. Ten la completa seguridad, como tú estás aquí, yo estoy aquí, yo preso no voy porque yo no he hecho absolutamente nada. Díceme, mira, yo no tengo una bolita de espiritual, pero sé que estás tramando hacer eso. Y quiero un consejo, no intentes salir por la embajada, forzar la embajada, porque nunca vas a salir de allí. Digo, bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Dice, no, te vamos a dar una orientación. Digo, sí. Bueno, diga qué orientación. Dice, ve a juicio. A usted no le va a pasar absolutamente nada. Y entonces yo me quedé así un poco pensativo. Digo, no va a pasar nada. ¿Y qué garantía tú me das de que no va a pasar nada? Dice, tienes que creer en nosotros. Debes de creer en nosotros. Tienes que creer en nosotros. No te queda otro remedio. Nosotros vamos metafóricamente, nosotros vamos a estar detrás de las cortinas. Nosotros vamos a estar detrás de las cortinas. Así que yo no había estado en el lugar todavía, no sé si había cortina o no. Dije, bueno, ok. Yo tenía un abogado, mi abogado vivía en Nuevo Vedado, el señor Tristán Ruiz. Él es el que está llevando el caso, sí, está llevando el caso. Y días antes, yo tengo un libro que se llamaba Fidel y la religión. Fidel y los derechos humanos. Y él me dijo, Tristán me dijo, préstame el libro, ¿puedes prestarme el libro? Yo le presté el libro. Parece que se estudió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, llegó el día del juicio, algo que me llamó poderosamente la atención, que me sacó ya de contexto, que me puse nervioso, que me puse un poco
desconfiado fue que el juicio se realizó a puertas cerradas. Ahí no podía entrar nadie. Recuerdo que solamente entró una persona que era de los derechos humanos, un viejo luchador de los derechos humanos, Rolando Pajé. Y el otro fue mi padre, que sí lo dejaron entrar, que venía pobrecito de Consolación del Sur. Cómo está el tráfico, el transporte en esos tiempos. Bueno, entramos, yo estaba allí, todo fue a puerta cerrada, y yo no hacía más que mirar para las cortinas, unas cortinas grandes, con unos sostenedores. Yo no veo a esa gente detrás de las cortinas, era un fantasma lo que era, porque yo no veo a nadie detrás de las cortinas. Pero bueno, se realizó el juicio y recuerdo que la presidenta me llama a declarar, y dice: usted, los delitos que usted cometió, usted repartió el tablilla en el Ministerio de Comunicación, aparte de eso, usted le hizo una carta al ministro con esto, bueno, etcétera, etcétera. Usted se arrepiente de haber hecho esa carta. Digo, ni me arrepiento ni me retracto de nada, y para defenderme está mi abogado. Bueno, debo de aclarar algo, yo soy internacionalista, yo estuve en Angola y fui por los militares, pues hice toda mi vida en la parte civil de Angola, en la parte del Ministerio de Alimentación. Incluso hay un epíteto ahí que se forma que es el diversionismo ideológico. Me fueron a juzgar en Angola por diversionismo ideológico porque al poco tiempo estar ahí, usted sabe que los cubanos llegan allí, todos estamos en grupo, parecen manaditas, ovejas, redil, y todo el mundo se viste igual. Yo dejé de vestirme igual, tenía cuando mucho pelo, cuando eso, tenía melena, bluque, tenía un monito, no, yo parecía con cadenita, y tenía un Citroën DS19, un carro que por favor, parecía que era un buque. Bueno, ellos quieren quitarme eso. Bueno, conclusión, no sé por qué razón no me destituyeron, me mandaron para Cuba. Estuve a punto de eso, pero bueno, no pasó. Lo que quiero decir con todo esto, que yo todas esas condecoraciones y todas esas cosas Angola, yo las mandé también para el Comité Central. Yo no me detuve en nada de eso. Entonces llaman al abogado mío a defenderme, y aquel hombre metió una disertación de los derechos humanos que si hubiese hecho en la calle Prado hubiese quedado preso 5 años. Pero allí todos los que había allí eran militantes del partido, de los que estaban acusando a mí. Y los contrarios era yo, mi padre, el opositor ese. Pero aquel muchacho, es un muchacho joven, Tristán Ruiz, un conocimiento. Aparte era militante del partido, ese persona, pero era mi amigo, simpatizaba. Yo fui relacionado con alguien y me dio una clase de defensa que la gente lo aplaudieron. Pocas personas lo aplaudieron. 2 o 3 que mi padre fue uno de ellos. Habló de Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, artículo 13. Aquel hombre, bueno, todo el mundo se quedó ensemismado. Se quedó ensemismado de ese movimiento, con aquella libertad que habló aquel muchacho, con aquella precisión, con aquella elocuencia. Había que creerle. Estaba ante un hecho que él respaldaba. Conclusión: la presidenta, cuando da las conclusiones del juicio, queda inconcluso el juicio. El juicio queda inconcluso. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Entonces, había un misterio. Dice: aquí hay gato encerrado. Yo nunca he visto esto, me decía el abogado a mí. Tú no estás ni condenado ni absuelto. Y era 31 de mayo del 91. Y hasta yo estaba sorprendido, mi papá, todo el mundo. Me voy para mi casa. Llegó el día 31, fue el 30 de mayo, el 31, el 1, o sería el 31, el 1, el 2. El caso es que el día 5 de junio es el cumpleaños de mi hija, Saik. Cumplía 15 años, o 16, 15. 16 años cumplía ella. Y cuando la llamo por teléfono, que estoy para felicitarle, vengo a Guanabacoa, eran como las 7 de la mañana, un hombre alto, de una complexión física, bien vestido, con espejuelos calovanes, que era temprano, no había sol y usando, y todos esos prototipos, todos esos somatipos que tú veas así de esa forma, son gente de la Seguridad del Estado. Puedes ponerle así un cuñito que eso es así. Son personas ya que tú las ves por la pinta, sabes a qué vienen. Digo, dice: Alberto. Digo: sí, Alberto Contreras. Dice: mira, ¿hay en tu casa ahí? Digo: sí, está la mujer mía, está durmiendo. ¿Podemos pasar? Digo: al pantalón, sí, pues vamos a pasar. Pasamos, nos sentamos. Y me dice: mira, muchacho, aquí tengo
otro acuerdo, la plana mayor de la seguridad del Estado cubana. Venía con una carpeta, me la abre, venía la tarjeta blanca de viaje, venía todo para viajar a Estados Unidos. Dice, mira muchacho, vete de aquí a este país y no venga más. Vete y no te busques más problemas. Vete aquí, ya tú no vas a resolver nada aquí. Vete y resuelve tu problema y no venga más. Yo digo, no venga más. Ustedes me están desterrando. No venga más, no, porque yo ni tengo familia allí. No tengo un tío lejano que no apenas tenía contacto. Ni por primera vez yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Y este es mi país, yo quiero estar aquí, no quiero irme, yo quiero estar aquí. Dice, no te busques problemas, prueba, vete. Como ellos piensan que tú el que quieres salir porque ya, porque... Entonces, yo digo, ok. Pero fíjate, voy a decir una cosa. No venga más, no. Si yo no sé, yo vengo de nuevo. Si yo veo que no me conviene, yo vengo. Dice, no va a venir. No vas a venir. Y bueno, entonces fue precipitado. 23 de junio, eso fue el 5 de junio. 23 de junio, Alberto Félix Contreras Ruiz estaba viajando a Estados Unidos de América por primera vez, que cumplí los 42 años en el avión. Cosa curiosa, cuando me asomé a la ventanilla, las lágrimas empezaron a salir porque recordé cuando estuve en Angola, cuando regresé, que lloraba, porque los hombros lloran también, las circunstancias te hacen llorar, el sentimiento, el sufrimiento, la nostalgia, y saber que me iba sin regresar. Yo siempre he sido medio patriota, aunque usted crea que no. Aquello tuve un momento muy compungido, estaba compungido, triste, y me dio por mirar por la ventana y fue la última persona que vi, cubano, fue a Alejandro Fidel Castro Ruz, visitando un avión de Estados Unidos, precisamente un avión científico de doctores que hacían cirugía de oftalmología. Soy oriental, soy santiaguero y tengo problemas para la dicción muchas veces, no pronuncio las S, pronuncio muchos a las R, ok. Entonces, pues nada, viajé a Estados Unidos, estuve aquí en Estados Unidos, llegué aquí el 23 de junio del 91, con una mano adelante y la otra atrás, con los servicios de una señora que viene al lado mío, me llevó para su casa, a casa de su hermano, me recuerdo, bueno, ahí empecé yo a abrirme paso aquí en Estados Unidos, y cuando pasaron 3 o 4 meses, para ahí empecé yo a tener cosas bíblicas. Yo nunca había leído la Biblia, así con profundidad no había leído la Biblia, pero empezó a pasar algo en mí, comencé a extrañar la nostalgia, empecé a pensar en Cuba, comencé a extrañar, comencé a que todo me era raro, a sentirme sin identidad, confuso, no sabía. Digo, Señor, yo nunca he orado. Cogí la Biblia aquella, yo nunca he orado así, yo nunca he orado, yo voy a orar, yo quiero que tú me des respuesta a mi oración, que nunca lo he hecho, pero no sé orar. Yo quiero que me responda con tu palabra. Señor, y le voy a decir algo, no fue casualidad, o vamos a decir que fue una casualidad que a partir de ese momento empecé a seguir. Oro, y cuando abro la Biblia aquella, me sale en la Biblia, el libro de Nehemías. Nehemías es autorizado por su Dios a regresar a su pueblo, a reconstruir los muros de Jerusalén. Yo quedé pálido, anodadado. Cuando dije, ¿esto cosa es? Lo que yo pedía. Es decir, que me diera respuesta a él, me lo dio. Autorizado a regresar a su pueblo, a reconstruir los muros de Jerusalén. A partir de ese momento, estuve un seudónimo, Nehemías. Yo era Nehemías. Dije, me voy a llamar Nehemías a partir de ahora. Siempre pensé con luchar y no sabía qué iba a hacer. Digo, bueno, voy a Cuba, me voy para Cuba. De los Estados Unidos tú regresaste. Regresar a Cuba. Y yo tanto yo trabajaba con un mexicano, que de una agencia de viaje, cuando eso eran los cubanos, una agencia de un mexicano. Y entonces yo le repartía flyers y me buscaba los 10 pesos, me pagaba por 10 pesos a la hora. El caso fue que con él mismo, le dije un día, chico, yo no quiero que tú me pagues, yo quiero que tú me paguen el viaje. Yo empecé de techero, ya tenía como unos $3,000, $4,000 guardados, reservados, en mi cuenta ya, tenía una cuenta. Vivía en Flagler, o sea, una partida de 250 un trailer, $250 me cobraba. Y trabajaba diariamente en los
como techero, en una compañía que había en Hialeah que hacía acebo. Muchas personas, si me están escuchando, si ven el video, lo van a reconocer. Sí, era muy popular. Bueno, pero dije, tengo que hacer contacto con alguien aquí, porque estoy en disposición de luchar por la libertad de Cuba, por mi patria. Yo no voy a ser igual mismo, yo no voy a ser el mismo. Yo me abrí los ojos en Angola cuando me di cuenta qué cosa es la libertad, porque allí de cierta forma no era lo que existía en Cuba. Allí hay una clase media que hice contacto con ellos. Y yo aquello me supo de asesorar a buscar otros horizontes, ¿no? A tocar puertas. Bueno, y tenía algún contacto en la Fundación Nacional Cubana Americana. Tengo que mencionar esto porque fue así. Dije, antes de irme voy a contactar con la fundación. Y allí, ¿Con quién hablaste allí? bueno, no hablé, solamente yo conocí a una persona que él no me conocía así personalmente, no trataba porque había diferencia de edad, él me lleva unos 3 años a mí, 2 o 3 años me lleva, pero era muy popular, él era mi guía, él era mi paradigma, ¿no? Era un hombre que yo seguía, yo lo admiraba, muchacho que yo admiraba, estudiante, muy destacado en el barrio de Santa Felicia, en Marianao. Él se llama el señor Luis Zúñiga Rey. Luis Zúñiga Rey. Y su mamá, amiga de mi familia, y su mamá, bueno, se le ayudaba las jabas que él recibía estando preso, y le ayudaba a su mamá Carmelina, nunca se me olvida, llevar jabas, a cargarle las jabas para la guagua, para el bus. Bueno, yo decía, bueno, lo busqué. Aquí se habría contacto, hice con Ernesto, el poeta del exilio, pero el que yo quería era la fundación. Era el que más popularidad tenía en Cuba, el que los cubanos tenían más esperanza, el que más Canosa sobresalía por todo el mundo, y ese era el enemigo número 1 de Fidel Castro. Ese era mi líder, Jorge Mascanosa. Simpatizaba, ¿no? Pero yo tenía mi independencia, yo quería probar, yo quería ver. Y bueno, y un día saqué una cita en la fundación y me reuní con Luis. Recuerdo que, claro, él estaba en una posición bastante comprometedora, así, bien destacada en la fundación. Él me trató muy bien, me dio un gran recibimiento, pero no me prometió nada porque parece que fue conservador también. Él tenía que, no sé quién era yo, llegaba así, yo soy del barrio tuyo, conocí una que fue novia tuya, así. En cuanto hablé de las personas, ¿Me estás hablando de Luis? ¿Qué Luis? Luis Zúñiga Rey, él trabaja en la Fundación Nacional Cubana Americana. Es un dirigente de la fundación y bien connotado. Y muy temido también por el gobierno cubano. Fue muy desprestigiado por el gobierno cubano. Muchas cosas hablaron de él feas. Pero bueno, vuelvo y repito, era mi héroe, era mi líder, era mi paradigma, como te dije. Y a él fui yo que le propuse hacer algo en Cuba para que la gente conociera la Fundación Nacional Cubana Americana. Y él me dijo, ¿qué puede hacer? Y yo, bueno, yo puedo llevar revistas, sí, literatura sobre la fundación. Efectivamente, habían no sé cuántas revistas. Yo estaba a punto de venir ya, de virar para Cuba, y le prometí que sí, que nos poníamos de acuerdo para llevar la documentación a la isla, para que la gente hacer como especie de ¿cómo puedo decir? Un proselitismo sobre la Fundación Nacional Cubana Americana. Me acuerdo que también estaba por ese tiempo muy destacada esta Ángel Herrera, y había una documentación de Mascanosa que sí, que reconocía mucho a Ángel Herrera. Entonces yo quería ver esa revista para él. Y me comprometí a llevarla. Yo no tenía miedo. ¿Tienes miedo? No, yo no tengo miedo. Ahí conocí a Ninosca. Me la presentó. Pero no hablamos nada de política ni nada. Eso fue lo único que estuvimos hablando. Después eso tuvo una gran repercusión en mi vida, ese encuentro con la gente de la fundación. Y voy a explicar. Debo explicar algo muy interesante. Actualmente, como he dicho, yo he pagado un precio muy alto. Un precio muy alto por estar junto a la familia Fidel Castro, junto a la familia. En ese primer tiempo, y como vuelvo y repito, yo no conocía a nadie de la familia Fidel. Yo no conocía a nadie. Ya Fidel sabía tener relación conmigo por lo que había pasado en el Ministerio de Comunicaciones. Pero bueno, yo de la familia Castro no conocía a nadie. Tengo algunos antecedentes que lo voy a explicar para que me entiendan, pero no
ahora no es el mejor momento. Sería bueno que tomaras un poquito de café. Pues sí, voy a traer, con el permiso. No, esto no es café con chícharo como en Cuba. Este es de Juan Valdés de Colombia. Este es café colombiano. Gracias, Oreste. Sí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con estos recuentos que nos hace Alberto en esta segunda parte. Como te decía, Oreste, mi vida, a partir de ahí, ni Sotomayor podía saltar la varilla que me pusieron. El destino, las casualidades, pero viendo otra vez a Borges, no existen. Dios, son citas con Dios. Bueno, salí para La Habana, salí para Cuba, ¿no? Regresé, nadie se metió conmigo. Después, por cosas pasando el tiempo, cuando pasaron muchas cosas, dice Alberto Viró, fue los comentarios que yo di después cuando yo estaba preso, después caí preso. Alberto se volvió loco, el que planificó, el que planificó que Alberto se fuera a Estados Unidos y no regresaba, ese tipo lo habrán sacado ahí porque se equivocó. Pero bueno, yo regresé. Regresaste a Cuba otra vez. Regresé a Cuba y eso, bueno, o sea, una gran confusión. Regreso, claro, que la inteligencia cubana, póngale ahí un momentito, ¿no? La inteligencia cubana aprovechó para confundir, para desprestigiarme, para desarticularme, porque yo toqué puertas. Mira que yo toqué puertas en Cuba para ser el opositor. Gustavo Arcos Verne, que yo admiro, pero fue uno de los combatientes al Moncada. Él tenía todavía reminiscencias, tenía secuelas del ataque. Él era lisiado de una pierna. Era vecino mío, sé que en mi casa vivía. Gustavo Arcos Verne, su hermano Sebastián Arcos Verne, un gran amigo mío. Amigo que él conmigo me escribía. Y recuerdo que tú me diste una vez, tú me diste a mí un sello seco chino y yo empecé a imprimir sellos para ayudar a los presos políticos. Lo digo para las personas que sepan, para que vean lo que hay muchos de nosotros, por los presos dentro de la isla. Hice unos bonos, empezamos a hacer bonos de 5 pesos, de a peso y de 10 pesos. Yo realmente en aquella época no sabía nada de eso. Ese sello te lo regalé del padrastro mío, que era chino, y me resultaba curioso que uno podía imprimir a través de una impresión seca, sí, impresión seca. Entonces, para que tuviera autenticidad y la seguridad del Estado no pudiera, diría yo, sustituirlo para confundir, porque pueden hacer eso y después dicen, mira todo lo que tú repartiste, el dinero te lo robaste, porque lo primero que te acusan es de ladrón. Los comunistas lo primero que te acusan a ti es de ladrón, y los principales ladrones son ellos. Entonces ellos pueden confundir con eso y te falsifican cosas que tú no has hecho y te culpan. Y con eso fin yo cogí el sello seco aquel tuyo para... No, eso no había que invitar a eso. Que yo te regalé. Que tú me regalaste. Bueno, y eso fue lo que hice yo. Los bonos que imprimimos para... Entonces recogí una cantidad de dinero. Incluso empecé a tocar puertas, como te dije. Y había un personaje de la época de mi padre, que era militar. Mi padre era militar del cuartel Moncada. Él trabajaba en la oficina, el escuadrón 11 del cuartel Moncada. Mi padre era guardia de allí, soldado de allí. Pero yo conocía de hace mucho tiempo, por conversación, por transmisión oral, oí hablar de Llanes Pelletier, Jesús Llanes Pelletier, excelente hombre, un hombre de una dignidad, una conducta de un porte militar que era daba gusto ver a aquella persona, cómo te trataba, la cortesía, el trato, la seguridad que te hablaba. Y yo recuerdo como yo estaba cargado en dólares. Yo fui con muchos dólares, como $3,000, algo de eso. Yo era ya maceta en Cuba. En aquella época $6,000. 3,000. Ah, 3,000. Sí, pero yo estaba bien situado, tenía moto, estaba bien, yo estaba ranqueado entre la gente que podía resolver cualquier situación económica en Cuba. Yo estaba ahí planteado, vivía en un lugar céntrico, tenía mucho contacto y me iba bien todo. Había regresado rico. Me fui pobre y regresé rico. Me fui pobre a Cuba, a Estados Unidos,
y regresé rico. Y trabajando como un animal, es decir, que trabajaba. No nadie puede decir que a mí la fundación me pagó, ni puede decir que el gobierno cubano, no, ese dinero lo busqué yo. Yo, con mi trabajo diario en los techos. Y está de testigo José Luis, que es el dueño de la compañía, que todavía creo que está en la ciudad, una de las ciudades de Jayalía, trabaja él. Porque él después vendió las acciones de la compañía. Cuando llegué del segundo viaje, que vine como preso, yo traté de buscarlo, pero ya hablé, creo, con él una ocasión, pero ya. Esto te decía que hablé con Jesús Llanes Pelletier. Bueno, nos relacionamos en cuanto hablé de mi padre, le di incidencia a mi padre que él conocía y él tuvo confianza en mí. Y yo le dije, chico, yo quiero ser del partido cubano de Gustavo Arco. Y conocí a Sebastián y bueno, todo fue, pero me encontré con obstáculos. El principal obstáculo era Gustavo Arcos Bernis. No me podía ver ni en pintura. Como había regresado a Estados Unidos, figúrate. Yo era un agente del Estado. Yo era un agente de compartir mismo amigo, me hiciste muchas preguntas. Sí, sí, es verdad. Me hiciste muchas preguntas que yo lo que le hacía es reírme. Porque eso fue mi sentir. Yo quiero a Cuba. Yo he sufrido en este exilio. Es que era extraño que todo el mundo quería Todo el mundo quiere venir y todo. Pero yo no vivo jamás. Mira, yo 28 años en el mismo lugar. Y eso fue una casa que tendría que contar porque eso, como te dije, no son casualidades. Soñado en prisión donde vivo. Estuve durmiendo entre un carro varios meses. Cuando llegué por segunda ocasión aquí a Estados Unidos. Pero eso es una historia, eso es otra historia. Bueno, y Jesús Llanes Pelletier me aceptó, me dijo, sí, yo hablo con Gustavo. Digo, no, porque yo estoy siendo vecino, voy a casa de Gustavo y nunca me atiende. Y a mí aquello me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Recuerdo que ya el hijo de Sebastián estaba aquí en Estados Unidos, Sebastián el pequeño, Sebastián Arco, no me acuerdo el segundo apellido de él. Estaba aquí en la universidad, nunca lo hemos visto aquí. Pero que yo empecé a hostigar bueno, eso fue antes, yo estaba hablando que yo quiero ser un elemento más, incorporarme al partido de Gustavo Cosbernes. No, la negativa, la respuesta. Entonces yo empiezo a ver que no me da aceptación en el partido. Y digo, concho, ¿pero por qué? Entonces le digo a Jesús Llanes Pelletier, mira, yo no sé qué ustedes pensarán de mí, pero yo soy un hombre auténtico. El que me conoce a mí puede buscar, yo te traigo a ti los antecedentes míos del Ministerio de Comunicaciones, lo que yo hice, el trabajo que pasé, las veces que he sido detenido por el Estado. Fue un problema laboral, se convirtió en un problema político. Y Fidel tuvo que intervenir porque algunos meses después, expulsaron a Manuel Castillo Rabasa, que no dudo que fue por mi problema. No me cabe la menor duda. Por inepto, un inepto. Y él desapareció de los planos de esos ministros. Pero yo había regresado. Yo regresé a Cuba. Y lo interesante de todo esto es que no podía, fui a donde estaba Elizardo Sánchez Santa Cruz, algo parecido. Bueno, no sabía, conocía a Vladimir Roca. El caso es que no podía asociarme a ninguno, había mil tropiezos, obstáculos. ¿Y qué decidí? Hacer yo mismo un grupo me pasó como hacer yo mismo un grupo opositor y reconocerlo donde lo reconocían todos los grupos. Empecé a buscar personas afines a mí que conocía, bastante inteligentes, personas muy intelectuales, personas muy destacadas, eran personas muy inteligentes. Y hicimos un grupo. Y fue una dirección colegiada, no que yo era el presidente ni nada. Yo fui quien hice una proclamación, redacté un documento a firmar y ya todos hacemos un grupo. Y el objetivo del grupo es esto, a dar asistencia a los presos, vamos a ayudar a los sectores de la comunidad cubana más necesitada. Empezamos a promover a los campesinos, a recoger frijoles, arroz, asistir, vaya. Pero empecé una política bastante, diría yo, perseguida, que fue muy perseguida y muy controlada, porque empezamos como objetivo que en esos
tiempo iban mucho a Cuba los pastores por la paz. Walker y Jesús, el pastor traidor, el pastor Jesús Suárez. Y me dio por hacer una carta a Jesús Suárez porque ellos hicieron un meeting frente a la sección, una protesta frente a la sección de intereses en La Habana. Y yo arremetí contra ellos, entregué personalmente una carta a Raúl Suárez. Aquello fue un bombazo. La carta aquella, incluso esa carta estuvo guardada por uno de los integrantes de la comisión, uno de la fundación, de la comisión. Muy bien, pero yo con esas cartas, todas las cogí y la convertí como una gestión personal y pude conseguir cerca de 800 Biblias, gruesa, grande. ¿Y qué hice yo? Esas Biblias empecé a repartirse a los presos. Le mandé una Biblia a Sebastián Alcosverne, que la trajo para acá, el pobre. Yo llegando aquí, él recién moría. Quería verlo, no murió. Pero en ese lapso de tiempo, que estoy ya, integro un grupo, un día me tocan a las puertas, un amigo mío, muy cercano a los hijos de mamá y papá, fue amigo mío, y me dice: Alberto, me hace falta que me ayuden en algo. Digo: ¿en qué tú quieres? Dice: no. Venía con otro muchacho. Dice: mira, necesito que este muchacho, que esta persona salga del país. Y como tú estás en los derechos humanos, en Cuba se estilaba mucho eso. Tú estás en los derechos humanos, así tú le puedo ayudar para que salga del país. Yo le dije, me acuerdo, le digo: acá, ¿tú piensas que esto es una agencia de viaje? Esto es una agencia de viaje. Ahora, si él se quiere comprometer en el grupo que yo acabo de formar y él colabora, él hace mérito para poder presentar. Porque la persona no es una persona, cualquier persona. La persona tenía una conexión bastante compleja, que lo pensé porque no todo el mundo está de acuerdo en que él incorporara al grupo. Esa persona era un sobrino de Fidel Castro, Ángel Rodríguez Castro, hijo de Agustina y de Silvio Rodríguez Cárdenas, el pianista. Otra víctima del sistema, este señor Silvio Rodríguez Cárdenas, que Dios lo tenga en la gloria. Nos identificamos de gran manera y a partir de ese momento, como dijeron ellos a última hora, que lo estigmatizaron así, yo estaba dentro de los atos, uno de los atos del comandante. Yo había colado en la finca del comandante. Eso es una de las cositas que me decían a menudo. Y bueno, muchacho, no puedo decir un buen muchacho, una buena crianza. Y yo lo miré y verdad que tiene un parecido a los Castro increíble. Se parecía al tío. Usaba esta barba. Y yo me eché a reír. Y bueno, a partir de ese momento, yo no tuve queja ninguna de él. Era él de mucha disposición. Y bueno, digo, si tú haces todo, tú estás en una familia muy comprometida, muy comprometedora. Que a ti sí te puede pasar cualquier cosa, porque ni el lado acá en ti, ni el lado acá tampoco. Tú estás en una situación bien compleja como familia de Fidel Castro. Como familia allegada a Fidel Castro. Y me estás comprometiendo a mí también. Porque no es jugar con la cadena que no jugar con el mono. ¿Me entiendes? Porque después yo me busqué un gran problema, claro, la seguridad del Estado ya tenía que diseñar un plan como ese plan me iban a neutralizar a mí. Por eso crearon todo ese ambiente que tú mismo, yo era la seguridad del Estado, yo era un delincuente, yo era un agitador, yo era un tipo desprestigiado, yo no tenía moral, yo era un ladrón que había robado. Bueno, todas esas cosas me estigmatizaron, me culparon. Yo estaba consciente de quién era yo. Pero a todos los que se querían acercar a mi grupo, esa gente le hablaron horrores de mí. Y entre ellos está Orlando Morejón, que está en España. Y varios grupos o varias personas más. Pero, ¿qué pasó? Por otra parte me ayudó mucho que estuviera un familiar de Castro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía, que nunca perdí la costumbre, era vender cosas en la embajada. Vender cosas. Yo tenía en Winnie, en la playa del Rosario, una casita. Yo pescaba camarones y yo vendía los camarones en dólares.
Y a mí no pasaba nada, yo tenía bastante... Bueno, conclusión, ¿qué pasó? Que ahí yo recuerdo que conozco a frente a la embajada de Japón, una casa muy bonita, espectacular. Pero veo el carro que está afuera, 057, la chapa. La chapa 057 pertenece a la embajada americana. Y era el jefe de los marines americanos que vivía allí. Y de la casa que yo cuando fui a vender eso, lo vi y fui a venderle zapote, mamey. Y cuando él me atiende a mí, yo aprovecho la ocasión y le digo, mira, yo llevaba el pasaporte mío que había regresado a Estados Unidos. Y le digo, mira, yo tengo interés en hablar con porque yo tenía que, pero ya conmigo había mucha tensión, entonces yo tengo interés en hablar con un representante, con alguien de la embajada de Estados Unidos, con un funcionario de la embajada. Y el tipo me dijo, yo no hablo mucho español, pero pase. Me pasó a su casa, nos sentamos en un césped allí, me trajo una Coca-Cola y me dijo, pero voy a mandar a buscar a mi jefe. Y digo, oye, si este jefe marino va a buscar a otro jefe más, sí, que habla español. Muy bien. Y mandó a buscar a un tal Daniel Pocus, un funcionario de gran nivel, que yo sí supongo que sí sea de la CIA. Yo sí creo que sea, porque él llegó de una forma muy, es decir, con mucha, conmigo, una serie de preguntas que tenía que ser un funcionario de investigación, no era cualquier cosa. Entonces él me dice a mí, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a que tú conozcas personas dentro de la sesión de intereses que te pueden ayudar más adelante. Ese es Daniel Pocos. Daniel Pocos. Y me da una tarjeta, me escribe él con su letra, dice, dile que va de parte mía. Tú vas a ver al señor Jeffrey de Laurentiis y vas a ver a Walter Mayo, que es el jefe de refugiados. Entonces, Jeffrey Laurentiis y Walter Mayo, uno era el jefe de refugiados, pero ya Laurentiis había terminado su función y se iba y quedaba Mayo. ¿Qué pasa? Que me da una cita. En esa cita, cuando llegamos allá, cuando llego, yo no tenía cita todavía, pero que mi cuñado también conocía a Jeffrey Laurentiis. Entonces, ya yo iba a hacer un viaje a Pinar del Río. Yo le digo, ocho, Alexis, ¿por qué no aprovechamos y llevamos presentamos al sobrino Fidel, a Jeffrey Laurentiis? Es un gran binomio interesante. Es decir, un sobrino Fidel Castro con un personaje funcionario que hace unos años atrás fue el que puso Obama como el primer embajador de Estados Unidos en Cuba, Jeffrey Laurentiis. Y ahí está la foto, que tengo un libro. Voy a enseñarla aquí al público, que hizo un libro, una línea, ¿no? Donde yo cuento mi vida, es decir, una antología de testimonio con un velo novelístico, donde el protagonista soy yo tengo participación de todo esto. El libro se llama Salmo 143. Como usted puede ver abajo, dice, crónica no conocida sobre el faraón del Caribe, porque el epíteto que le puso a Castro fue el faraón. Entonces, ahí empezó la relación mía con la familia Castro. Por eso fuimos a una finca de un tal Argudín, allá a Viñales. Él nos visitó a Consolación del Sur, estuvo el funcionario americano ahí en mi casa, estuvo en casa de mi hermana. Se tomó unos cocos, le gustó los cocos. Entonces yo le dije, no, yo tengo una cita para el día próximamente, ¿tiene algo con usted? Le hablé de Daniel Poco y dice, no, sí, bueno, él me hizo una referencia con usted y también con un tal Walter Mayo. Dice, cuando usted vaya a ver a Mayo, le dice a Mayo que me llame, que yo voy a ir allí. Voy a estar presente en la cita esa. Ok. Y ahí empezamos a relacionar, ¿no? Y ahí a intercambiar conocimiento. Entonces ya vino lo que esperamos. Mira, la mamá, es decir, Agustina del Carmen, la hermana más pequeña de los hermanos Castro, es una persona, era una dulce persona, una persona de una educación, una persona de tanta elegancia, tan fina, tan educada, tan sentimental y entregada, una beata, entregada a Dios totalmente. Entregada a Dios totalmente. Y cómo supo criar a sus hijos sola. Porque después ella no recibía ningún tipo de ayuda del hermano. Y para nadie es un secreto de que Agustín y Fidel
Llevaban 10 años sin hablarse. 10 años. Él no se ocupaba nada. Después yo, claro, por ellos mismos, los sobrinos, me enteré de cosas que eran penosas, ¿no? Pero, y que lo voy a contar aquí, pues eso no tiene importancia. Una de ellas que al lado de la casa de ellos vivía Marmierca, que era el ministro de Exterior de Cuba. Marmierca. Y Marmierca vivía, un pasillo lo dividía a los dos. Y Fidel iba a casa de Marmierca porque tenía costumbre de ir toda la semana, visitaba a Marmierca. Y diaria, cada vez que iba a ver, la escolta se subía arriba de la casa de Agustina. La escolta de Fidel siempre estaba arriba de la casa de Agustina. Y él pasaba, dice Alberto, pasaba por al lado de nosotros y ese tipo no era capaz ni un bombón, ni un caramelito. Y Fidel siempre tenía caramelo dentro del jeep y eso. Dice, no miraba para la casa, ni nos saludaba. Tú sabes que en ti, como era con Elian aquí, que eso era una cosa que yo digo, coño, bueno, qué ironía todo esto, ¿eh? Qué hipocresía, que el pueblo esas cosas no lo sabe. Es un tipo que engañó al pueblo. Se engañó a su familia, ¿cómo va a engañar al pueblo? Ellos quisieran que la gente se diera cuenta, que analizaran la vida de Fidel Castro, es decir, el desenvolvimiento familiar de los Castro. Fue una familia, quería yo, disfuncional completamente, pero con sus excepciones. Porque yo no puedo generalizarme. Fidel Castro tuvo 4 serios problemas con las 4 hermanas. Y te voy contando cada una de ellas como lo he conocido. Pero, vuelvo y repito, es triste ver una cosa aquí, como ese hombre transmitió todos esos problemas familiares al pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba está destruido totalmente. Él se dedicó a destrozar, aquello está desintegrado. Ahí no existe nada. Y la lucha de él era por el poder absoluto, y lo logró. Y ahí ha venido, ¿qué te puedo decir? Una descomposición estructural de social que para arreglarlo no es fácil. Demoraremos años. La construcción tú la puedes levantar, pero el alma de las personas, el espíritu. Y ya nosotros, mira, yo era joven. Yo recuerdo que Raúl Castro, cuando entró en Moncada, me pasaba la mano por la cabeza. Yo le hago la carta, una carta familiar a Raúl Castro para que se vaya. La gente apenas leyeron eso. Son cosas que es necesario conocer. Como dice un eslogan de uno de los que veo aquí actualmente, dice, todo pueblo debe conocer su historia. De lo contrario, que hay en riesgo de que esa historia se vuelva a repetir. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Que la historia de personajes como Fidel Castro, como Fidel Alejandro Castro no se repitan. Debemos evitar a toda costa eso. Y donde quiera que estemos, tenemos que dar conferencias, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de por qué no queremos un sistema totalitario como que llevó a cabo Fidel Castro. Es una vergüenza que a esta altura, en el pleno 21, existan regímenes como lo de Cuba. Es una vergüenza. En esto, hoy por hoy, este mensaje, si algún día este video lo ve algún argentino, que yo lo felicito, es a Javier Milei. 2 más 2 es igual a 4. Los comunistas no ven eso así. Los comunistas ven otra cuenta, otro resultado. No se dan cuenta del momento histórico que estamos viviendo, que ya nosotros somos distintas. Yo soy una generación, ya yo soy un viejito de chocho al lado de la gente, los influencers, los felicito a todos, pero no voy a criticarlo. Voy a decir un poema martiano aquí, lo voy a aprovechar. Criticar no es morder. Criticar es señalar con noble intento lunar y con manos piadosas desvanecer la sombra que oscurece la bella obra. Nosotros los cubanos, la isla de Cuba es una bella obra. Es una bella obra. Y la crítica que le tengo que hacer a los influencers, porque ahí he conocido muchas cosas, y hay un influencer que para mí, si yo hubiese hecho un programa con él, Fidel Castro caía. Con él o con Ernesto Morales. Luis Denner, dramaturgo. Ese hombre, bueno, una forma de llevar, de conducir a las personas que te envuelve. De la forma tan profesional que lo hace. Yo siempre estuve a punto de ir allá a Noruega, a ver si encontraba, sin conocer a nadie, pero hay mucho frío. Luis Denner. Y te digo todo eso por influencia, porque me he cansado de tocarle puerta a todo ello, tal como hice para la oposición. Tuve que hacer yo mismo una oposición, ahora estoy tratando de hacer un canal para yo mismo empezar a darle al pueblo información, porque nunca he tenido la oportunidad de empatarme con Luis Denner, ni con Eliezer. Acá Eliezer tuvo la finca de Eliezer.
Le dejé una carta, nunca me contestó. Sé algo muy delicado por mediación de Otaola. Por ejemplo, hace un tiempo él presentó a alguien que una propuesta de la base naval de Guantánamo. Y yo me quedé así, eso es un plagio. En el 94 que hago preso va a hacer una carta a Bill Clinton pidiendo la base naval de Guantánamo para los cubanos no comunistas, convertir a Cuba en Hong Kong del Caribe, en Guantánamo. Porque Guantánamo y Acapulco tienen similitud en territorial. En Acapulco hay cerca de 1 millón de personas viviendo. Podríamos hacer lo mismo en Guantánamo y crear allí el Hong Kong del Caribe o comercialmente. Bueno, no me acuerdo quién sacó la idea y le dio una popularidad que ya Otaola tenía hasta abogado para ver esos temas y nunca se van. Tuve que llamar al muchacho ese, presentar mi libro y digo, mira, esto está escrito en un libro, ya, eso está puesto ahí. Tú sabes cómo he dado conferencias, eso lo sabe Frank Alonso en el grupo que tienen ellos en la radio. Para terminar todo esto, vamos a ir cerrando, pues vamos a otra sección, porque esto es largo, como le dije. Aquí hay cosas que ustedes tienen que saber, que es parte de la carta. Una carta que tiene 22 hojas, eso no vale Raúl Castro jamás. Posiblemente la coja al baño y vaya todos los días al baño a comer, pero lamentablemente es así. Con los influencers tiene un gran trabajo, han desempeñado. Lo que no me gusta es que hablan con mucho, por ejemplo, dicen muchas malas palabras, dicen palabras obscenas, que no es recomendable. Tenemos que caracterizarnos nuestra personalidad con aquello como cubanos, una persona decente, tenemos que ser educados, tenemos que dar al pueblo lo mejor, difundir nuestras noticias de la mejor forma que se pueda, para nosotros convencer de que habrá una Cuba con nueva esperanza, con nuevos propósitos, y de verdad que lo haremos todo unido. En estos momentos vamos a dejar un poco para la próxima semana, para proseguir con el programa Conversando con los Años. Y yo felicito al realizador Oreste Concepción por darme la oportunidad de compartir aquí. Y cada día ahora fue un poquito más tensión, más nervioso, pero el próximo será seré más explícito y más objetivo en lo que quiero explicar. Muchas gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Chao. Y este ha sido nuestro programa de hoy, presentando a Alberto Contreras. Hasta la próxima, amigos. Gracias.